Vamos con otras informaciones. En su informe anual, Human Rights Watch alertó sobre el más grave retroceso en décadas en materia de derechos humanos en América Latina. Según el organismo, la pandemia ha permitido que algunos gobiernos tomen medidas arbitrarias y restrictivas. Para profundizar en este análisis estamos con Tamara Tarasiuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. Tamara, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar contigo. A ver, vamos a ir al detalle, pero es bien preocupante lo que se señala en este informe de la organización con respecto a la situación de América Latina y hablar de el más grave retroceso en décadas. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Mira, hicimos un análisis sobre la situación en América Latina en materia de derechos humanos y lo que encontramos es un retroceso alarmante en materia de libertades fundamentales. Por un lado tenemos las dictaduras de la región, que caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde claramente estamos ante gobiernos que no son democráticos, pero a su vez vemos situaciones en países donde los líderes son electos democráticamente, cuentan con legitimidad de origen democrática, y luego cuando llegan al poder lo ejercen en contra de espacios e instituciones democráticas que en América Latina nos costó mucho conseguir y dábamos por sentados. Y me refiero, por ejemplo, a la independencia judicial, a la labor de la prensa independiente, al trabajo de la sociedad civil. Y esto va de la mano de una tendencia, un libreto autoritario que no tiene ideologías. Los ejemplos que te puedo dar son el presidente Bolsonaro en Brasil, el presidente López Obrador en México, el presidente Bukele en El Salvador. Este libreto autoritario lo vemos de derecha y de izquierda. Claro, y eso es lo más preocupante, es transversal, finalmente obedece a aquellos quienes llegan al poder o asumen cargos de poder y finalmente hacen abuso de restringiendo lo que son las distintas libertades, porque te quería hacer la pregunta también, se habló en algún minuto de que producto de la pandemia en la región esto se había intensificado, pero más bien es un catalizador de lo que ya venía de antes, ¿no? La pandemia ha abierto muchísimos frentes en materia de derechos humanos. Por un lado, hay gobiernos más autoritarios que la han empleado como una excusa maravillosa para cometer abusos o restringir libertades como la libertad de movimiento, de expresión, de asociación, de manifestación, que hubieran tal vez querido hacerlo de todas formas y la pandemia les permitió tener una plataforma para tratar de legitimar estas medidas. En otras circunstancias se puso en jaque el derecho a la salud e incluso a la vida. En Brasil y en México los gobiernos hicieron caso omiso a recomendaciones elementales de la Organización Mundial de la Salud para prevenir la propagación de la pandemia, lo cual puso en riesgo el derecho a la salud de muchísima gente. Y por último te resaltaría algo que tal vez es una obviedad, pero la pandemia profundizó la desigualdad en América Latina y esto ha tenido un impacto social y en el acceso a derechos muy notable, por ejemplo, en materia de educación. Si nosotros vemos la cantidad de niños y niñas que no han podido estudiar adecuadamente en el transcurso de los últimos 2 años, es muy preocupante y esto se ve, por supuesto, mucho más en las zonas más vulnerables, donde las familias o los niños no tienen acceso a Internet para poder continuar con la educación a pesar de los cierres producto de la pandemia. Sí, Tamara, en el informe, entre los distintos indicadores que ustedes van tomando para llegar a este marco general, digamos que obviamente hay que entrar a detallarlo, a lo profundo, a los elementos que finalmente generan este escenario tan preocupante en términos en materia de derechos humanos, está el de la represión a los manifestantes. Me imagino que esta represión que ustedes notan en distintos países de la región no solamente es a las manifestaciones en sí, sino a las expresiones de distinto tipo, ¿no? Así es. En cuanto a las manifestaciones en particular, los 2 casos emblemáticos del 2021 han sido la represión de las protestas en Cuba y también en Colombia. En ambos casos vimos una respuesta brutal de las fuerzas de seguridad en contextos diferentes en materia democrática, pero hemos visto en ambos lugares casos de brutal represión y
detenciones arbitrarias. Y lamentablemente este es un tema que hemos visto en el pasado, no en el 2021 específicamente, en distintos países en América Latina, que en algunos casos es producto de regímenes represivos y en otros casos es producto de fuerzas policiales que requieren de una reforma estructural para poder contar con tanto la formación como los mecanismos de rendición de cuentas que generen investigaciones serias sobre los abusos cuando se cometen. Sí, profundicemos en ese punto. Me parece bien interesante considerando que aquí en Chile se busca justamente una reforma estructural. Se ha dado una discusión con respecto a si reformar o refundar instituciones policiales como Carabineros de Chile en este sentido, pero a nivel regional se habla de una situación que tiene puntos en común, ¿no? Con respecto a la necesidad de un cambio estructural en la forma, en la formación, en los protocolos, pero sobre todo en dar cuenta de lo que se está haciendo. Así es, Human Rights Watch documentó incidentes de brutalidad policial por carabineros en Chile en las manifestaciones del 2019, lo hemos hecho también en Colombia este año, en Perú, en Ecuador, y vemos este patrón de necesidad de reformar las policías. En Chile ha habido avances en este sentido para tratar de reformar la institución policial. Es una de las grandes cuentas pendientes que hereda el próximo gobierno en Chile, que esperamos que sea prioritario, y eso incluye reformar estructuralmente a las policías, reformar los protocolos de uso de la fuerza y generar mecanismos de investigación disciplinaria que permita que quienes cometen abusos puedan rendir cuentas por estos hechos. Y eso es esencial, porque cuando existen sanciones a quienes cometen estos delitos, el Estado envía un mensaje poderoso de que estos abusos no son permitidos y eso genera un efecto inhibidor para futuras represiones. Ahora, otro punto relevante que se mide constantemente en estos informes y de otros organismos, por supuesto, a nivel internacional, es de la libertad de expresión. No solamente pensando uno, podría decir, en cómo funcionan los medios de comunicación, sino el poder expresarse y muchas veces las líneas que se van demarcando con respecto a qué es libertad de expresión o qué puede ser, por ejemplo, apología al odio u otros elementos. ¿Cómo lo han visto ustedes en la región y dentro de este análisis anual que han hecho? La libertad de expresión es fundamental en cualquier democracia y así Sí. y también lo es el papel del periodismo independiente. Y hemos visto distintos tipos de amenaza a lo largo del año pasado en la región, que van desde la peligrosa tarea de ejercer el periodismo en países como Honduras o México, donde matan a periodistas por hacer su trabajo. La situación en Brasil, donde el gobierno, autoridades han abierto expedientes penales en contra de periodistas. La difamación es también un problema en el Perú. En Brasil, otra cosa que ha hecho el gobierno fue bloquear a seguidores de las redes sociales oficiales para que no puedan ver ni comentar la información que se distribuye a través de estas redes oficiales. Entonces tiene distintos ángulos, ¿no? Uno tiene que ver con la respuesta ante el trabajo de la prensa independiente, otra es la respuesta ante la crítica y obviamente en los casos extremos de Nicaragua o Cuba o Venezuela la crítica no es tolerada. Pero nuevamente, en democracia también estamos viendo con mucha preocupación estas distintas medidas para a veces tratar de limitar la libertad de expresión y en otras ocasiones sancionar a quienes emiten opiniones críticas. Y esto es igualmente grave porque desde nuestro punto de vista la libertad de expresión es esencial y la información que a alguien no le gusta, en particular cuando hablamos de una autoridad pública que se expone al escrutinio público, tiene que ser combatida con más información y no con menos. Por último, Tamara, y agradeciendo estos minutos, son distintas las conclusiones, los elementos que ustedes van de alguna manera haciendo de un compendio en este informe anual. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen de que los gobiernos, que los líderes de opinión, los líderes de los distintos países de las regiones tomen con respecto a esta situación? Insistimos, con un retroceso de hace décadas que no se había visto en materia de derechos humanos, como ustedes indican. Mira, a nivel regional yo te diría que tal vez una buena noticia de lo que ha ocurrido el año pasado ha sido que seguimos viendo una respuesta
muy fuerte de ciertos sectores de la sociedad. Hay jueces y fiscales que están haciendo su trabajo, periodistas independientes que siguen reportando sobre la realidad en estos países, defensores de derechos humanos que monitorean, exponen y dicen lo que ocurre. Lo que creo que es esencial es también resaltar cuando las cosas salen bien. Chile es un buen ejemplo en materia de civilidad democrática, porque hubo una campaña polarizada, sí, y hoy ahí está encaminada una transición democrática que esperamos que se dé tranquilamente en Chile y que sea replicada en otros países, porque lo central acá es contar con gobiernos que pongan el tema de derechos humanos en la agenda propia e internacional para avanzar con estas protecciones. Esa será la única manera para combatir a los líderes autoritarios que están haciendo precisamente lo contrario. Tamara, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un buen día. Hasta luego. Nos vemos.